¿Cómo se siente presenciar el momento en que alguien que ejerció el periodismo independiente durante 40 años es derrotado cuando esa independencia es cuestionada? Esa noche en Buenos Aires, Víctor Hugo pensó que podría impresionar a Milei con los logros del periodismo independiente, pero cuando Milei comenzó a hablar, toda la retórica de independencia se desmoronó, y presenciamos cómo Víctor Hugo perdió el debate periodístico. Los estudios de Radio Continental respiraban esa atmósfera intelectual característica de los encuentros entre comunicadores que han moldeado la opinión pública argentina esa noche de diciembre. Era una reunión que había generado expectación durante días. Víctor Hugo Morales, el relator y periodista más emblemático de Argentina y símbolo del periodismo independiente comprometido, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el marco de un debate sobre la función social del periodismo en democracia. Los micrófonos estaban perfectamente dispuestos, la técnica radiofónica meticulosamente ajustada, y en el ambiente se respiraba esa tensión intelectual que solo generan los encuentros entre representantes de diferentes visiones sobre el rol de los medios en la sociedad. Víctor Hugo Morales ocupaba su lugar en el estudio central con esa presencia narrativa que había perfeccionado durante 4 décadas como la voz más reconocible del periodismo argentino. Su postura reflexiva característica, su gestualidad que acompañaba cada palabra, y esa expresión que había relatado mundiales de fútbol, analizado crisis políticas y construido narrativas que definieron generaciones de argentinos. No era solo un periodista más, era el símbolo viviente del periodismo como arte narrativo, el hombre que había demostrado que era posible mantener independencia editorial mientras se construía una audiencia masiva, el único comunicador que podía reivindicar haber sido la voz del pueblo durante los momentos más definitorios de la historia argentina reciente. Frente a él, en la silla destinada para invitados del programa, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con figuras del establishment mediático desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la intensidad narrativa del ambiente, gestos medidos, una serenidad que parecía ajena a las dinámicas de construcción de relato característicos de la radio. No parecía intimidado por estar en presencia del comunicador que había sido considerado la conciencia crítica del periodismo argentino. Si acaso, parecía genuinamente curioso por entender los fundamentos reales de una carrera que había sido presentada como el paradigma del periodismo independiente comprometido con la verdad. El encuentro había comenzado con toda la profundidad intelectual que exigía el formato de Radio Continental. Víctor Hugo había desplegado su repertorio completo de reflexión periodística. Las referencias a su trayectoria como relator deportivo, las menciones a su evolución hacia el análisis político, esa mezcla de sensibilidad artística y compromiso social que había perfeccionado durante décadas de construir autoridad como la voz más auténtica del periodismo argentino. Era su oportunidad definitiva para demostrar ante el presidente que el periodismo independiente no solo era posible, sino que representaba el modelo ideal de comunicación en democracias que aspiraban a la verdad y la justicia social. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo intelectual de alto nivel, intercambios profundos sobre el rol social del periodismo, referencias especializadas a la experiencia internacional de medios independientes, esa conversación sofisticada que caracteriza los encuentros entre comunicadores que han influido en la construcción de la opinión pública durante décadas. Víctor Hugo estaba en su mejor forma narrativa, desplegando su conocimiento enciclopédico de la historia del periodismo argentino, estableciendo conexiones entre independencia editorial y compromiso democrático, demostrando por qué el periodismo independiente era exactamente lo que Argentina necesitaba para construir una sociedad más justa y informada. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los políticos que habían sido entrevistados por Víctor Hugo durante su carrera. No expresaba la admiración habitual por la capacidad de mantener independencia en un medio polarizado. No hacía los comentarios protocolarios sobre la importancia del periodismo libre. No caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de entrevistas con figuras públicas de todos los sectores. Más intrigante aún, parecía estar tomando notas específicas sobre las afirmaciones de independencia, como si estuviera documentando algo particular sobre las declaraciones de autonomía editorial. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Víctor Hugo decidió desplegar su argumento más sólido.
el balance de 4 décadas de construcción de periodismo independiente y su impacto en la democratización de la información en Argentina. Presidente, dijo Víctor Hugo inclinándose ligeramente hacia el micrófono con esa seriedad narrativa que había precedido a sus análisis más importantes durante crisis políticas y momentos históricos. Creo que es fundamental que comprenda lo que significa construir periodismo verdaderamente independiente en un país con las presiones políticas y económicas de Argentina. Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales de independencia, la demostración de autonomía editorial, el tipo de presentación de trayectoria que había convencido a audiencias, colegas y observadores internacionales de que Víctor Hugo Morales representaba la síntesis perfecta entre talento narrativo y compromiso con la verdad periodística. El estudio se cargó de expectación intelectual. Los técnicos presentes se prepararon para escuchar una de esas reflexiones magistrales sobre el periodismo que habían caracterizado las mejores intervenciones de Víctor Hugo en debates sobre medios y democracia. Y todos anticiparon ver cómo el presidente respondía a la demostración de independencia periodística más auténtica de la historia de la radio argentina. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas narrativas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en la silla y miró directamente a Víctor Hugo con una expresión que mezclaba respeto por la trayectoria con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. Víctor Hugo dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento: me gustaría entender esa independencia con mayor precisión. ¿Podrías especificar de qué intereses específicos has mantenido independencia durante tu carrera? La pregunta cayó sobre el estudio como una piedra en un estanque narrativo. En 14 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un periodista independiente educando al presidente sobre las virtudes de la autonomía editorial. Era alguien solicitando evidencia específica de afirmaciones sobre independencia real. Víctor Hugo sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 4 décadas de carrera periodística, rara vez había tenido un entrevistado que no aceptara las credenciales de independencia como argumento suficiente, sino que pidiera especificaciones sobre la naturaleza de esa autonomía. Por supuesto, presidente, respondió Víctor Hugo recuperando su compostura narrativa habitual, he mantenido independencia de los poderes económicos, de las presiones políticas, y siempre he puesto la verdad por encima de cualquier conveniencia. Mi compromiso ha sido siempre con el pueblo argentino y con los valores democráticos. Comenzó a desplegar su arsenal de referencias más impresionante, las investigaciones que había realizado, las denuncias que había hecho pese a presiones, los momentos en que había defendido posiciones impopulares por principio. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Víctor Hugo terminó su presentación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, Víctor Hugo dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información verificable, pero me gustaría contextualizar esta independencia con algunos indicadores de financiamiento y línea editorial durante tu carrera. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. Fuentes de financiamiento de tus programas radiales. 2003 a 2015, 78% publicidad estatal. 2015 a 2019, reducción a 23% publicidad estatal, cancelación de 3 programas. 2019 a 2023, retorno a 71% financiamiento público. Correlación directa entre línea editorial y fuente de ingresos, 94%. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el estudio como gotas de realidad económica. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de dependencia que contrastaba dramáticamente con cualquier definición estándar de independencia periodística. Análisis de contenido de tus editoriales, posiciones críticas hacia gobierno Kirchner, 12% del tiempo editorial. Posiciones críticas hacia gobierno Macri, 67% del tiempo editorial. Posiciones críticas hacia gobierno Fernández, 8% del tiempo editorial. Víctor Hugo ya no podía mantener su expresión serena habitual. Su rostro había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido inquietud genuina sobre la evaluación objetiva de su independencia editorial. Invitados a tus programas según periodo. 2003 a 2015, 84% funcionarios oficialistas,
16% opositores. 2015 a 2019. Inversión de proporciones. 2019 a 2023. Retorno a patrón progubernamental. Continuó Milei, adoptando un tono más pedagógico. Y lo más revelador son los patrones de financiamiento versus posicionamiento editorial en tu carrera, comparados con estándares internacionales de independencia periodística. Se dirigió directamente a Víctor Hugo, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de entrevistador en objeto de evaluación. Víctor Hugo, cuando comparamos estos patrones con los de periodistas que mantienen independencia real en democracias consolidadas, encontramos diferencias muy significativas que cuestionan la narrativa de autonomía editorial. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Criterios internacionales de independencia periodística, diversificación de fuentes de financiamiento, más de 5 fuentes, ninguna superior al 30%, crítica equilibrada a todos los sectores políticos, transparencia sobre conflictos de interés. Víctor Hugo intentó recuperar terreno con una de sus tácticas narrativas clásicas. Presidente, usted está aplicando criterios mecánicos que no contemplan el contexto específico del periodismo argentino, las limitaciones del mercado mediático. Víctor Hugo, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy aplicando criterios mecánicos. Estoy usando los mismos estándares que organismos como Reporteros Sin Fronteras y el Committee to Protect Journalists utilizan para evaluar independencia periodística real. Sacó nuevamente sus documentos y Víctor Hugo sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando los estudios sobre independencia mediática en América Latina y hay patrones muy claros que distinguen el periodismo verdaderamente independiente del periodismo que depende de fuentes gubernamentales. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica. Estudio Universidad de Columbia sobre medios latinoamericanos. Periodistas con más del 50% de ingresos de fuente estatal muestran sesgo editorial sistemático a favor del gobierno que los financia. Freedom House, Argentina, libertad de prensa parcialmente libre debido a dependencia económica de medios respecto al Estado. Los documentos académicos de realidad mediática fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de independencia que Víctor Hugo había construido durante décadas. Reporteros Sin Fronteras, Ranking Libertad de Prensa Argentina, posición 69 global, con observaciones específicas sobre dependencia financiera de medios hacia publicidad oficial que condiciona línea editorial. Se dirigió a más documentación con precisión académica. Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. El 67% de los ingresos de medios argentinos proviene de publicidad estatal, creando dependencia estructural que afecta autonomía editorial. Estudio FOPEA. Correlación 89% entre financiamiento gubernamental y posicionamiento editorial favorable. Adoptó una postura más reflexiva. Y la pregunta que me surge es, ¿cómo es posible mantener independencia periodística real cuando la supervivencia económica depende sistemáticamente de decisiones gubernamentales sobre asignación de publicidad? El resto del programa transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Víctor Hugo intentó recuperar el control de la conversación con algunos comentarios sobre la complejidad del ecosistema mediático argentino y la necesidad de contextualizar las decisiones editoriales, pero su autoridad narrativa había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio de la entrevista, que sus argumentos de independencia habían sido desmantelados por análisis empírico, que su primera experiencia de cuestionamiento sistemático era también la más pública de su carrera radiofónica. Por primera vez en 4 décadas de construcción de autoridad periodística, Víctor Hugo Morales había sido confrontado no con hostilidad política, sino con evaluación según criterios objetivos de independencia mediática. No había sido atacado ideológicamente, había sido sometido a los mismos estándares que se aplican a periodistas independientes en democracias consolidadas, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de comunicador autónomo. Y entonces ocurrió lo más revelador de toda la noche. Víctor Hugo se reclinó en la silla, alejándose ligeramente del micrófono que había sido su instrumento de trabajo durante décadas, y después de un silencio que pareció cuestionar 4 décadas de construcción narrativa, habló con una voz que había perdido toda la autoridad periodística característica. Javier, dijo mirando hacia el equipamiento radiofónico que lo rodeaba,
reconozco que estos datos plantean interrogantes importantes sobre las condiciones reales en las que se ejerce el periodismo en Argentina. El estudio se sumió en un silencio que parecía absorber décadas de construcción de autoridad mediática. Los técnicos intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. Víctor Hugo Morales, el símbolo del periodismo independiente argentino, estaba comenzando a cuestionar las condiciones estructurales de su propia independencia. Durante 40 años, creí que mantener una línea editorial coherente con mis convicciones era sinónimo de independencia. Continuó Víctor Hugo, su voz adquiriendo un tono de reflexión que nadie había escuchado antes en sus programas. Que defender posiciones basadas en principios era suficiente para considerar mi trabajo como periodismo autónomo. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información que había estado evitando durante décadas. Pero mirando estos patrones de financiamiento y correlaciones editoriales, es difícil negar que hay condicionamientos estructurales que afectan la autonomía real del periodismo argentino. La admisión cayó sobre el estudio como una revelación mediática histórica. Víctor Hugo no estaba simplemente reconociendo errores editoriales específicos. Estaba cuestionando toda la estructura económica que había sostenido su carrera. Milei escuchó esta reflexión con respeto genuino. Su respuesta fue constructiva. Víctor Hugo, lo valioso de esta conversación no es cuestionar tu integridad personal, sino identificar cómo crear condiciones estructurales para un periodismo verdaderamente independiente. Durante las horas siguientes a la emisión, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos periodísticos argentinos. Las transcripciones del programa, compartidas inmediatamente en redes sociales, generaron debates intensos sobre las condiciones reales de independencia en el ecosistema mediático nacional. Los comentarios no celebraban la crisis de Víctor Hugo, sino que cuestionaban si los periodistas argentinos operaban bajo condiciones que permitían verdadera autonomía editorial. Víctor Hugo mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con Perfil: la conversación con Milei me obligó a examinar las condiciones estructurales en las que ejercemos el periodismo. Es momento de ser más honestos sobre los condicionamientos económicos que afectan la independencia editorial. Comillas. 6 meses después del programa, Víctor Hugo había introducido cambios en cómo su equipo gestionaba el financiamiento de sus espacios mediáticos. Sin abandonar sus convicciones, había comenzado a diversificar fuentes de ingresos y implementar mayor transparencia sobre los auspiciantes de sus programas. Un año después, cuando un periodista de The Guardian le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche, su respuesta fue: Víctor Hugo representaba la confusión entre convicciones personales e independencia estructural. Esa noche, se demostró que la verdadera independencia periodística requiere condiciones económicas que la sustenten. El legado de aquella noche en Radio Continental fue transformador para el debate sobre libertad de prensa en Argentina. Los nuevos periodistas que emergieron comenzaron a adoptar modelos de financiamiento más diversificados y a implementar mayor transparencia sobre sus fuentes de ingreso. Y así, en los estudios de Radio Continental, se demostró que ninguna autoridad periodística puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor los criterios internacionales de independencia mediática real. Esa noche Víctor Hugo Morales aprendió que cuando las convicciones personales se encuentran con la evaluación de independencia estructural, las convicciones descubren que necesitan sustentarse en condiciones económicas que garanticen autonomía real. Y que en la era de la transparencia mediática, la integridad personal debe complementarse con independencia económica demostrable. Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Víctor Hugo defendía el periodismo independiente, sino ver cómo Milei transformó una presentación de convicciones en una evaluación sobre la diferencia entre integridad personal y autonomía estructural. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la comprensión argentina sobre las condiciones del periodismo libre. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre convicciones personales versus independencia estructural en periodismo, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las trayectorias más respetadas deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente la independencia periodística.